¿Qué es sobre el absceso hepático? Bueno, pues no hay muchas cosas nuevas. Todos sabemos que hay básicamente dos tipos principales de abscesos. El amibiano, obviamente causado por la entamoeba histolítica, y el absceso hepático piógeno. Son muchas las bacterias capaces de producir este tipo de bacteria, de abscesos, pero las dos principales son E. coli y ahora la Klebsiella. De las que menciono ahí, solamente el Staph aureus es el que se asocia a abscesos monomicrobianos. Todos los demás suelen ser polimicrobianos. Y bueno, abscesos muy raros, yo no he visto ninguno. Probablemente Luis, que está en un centro de referencia, haya visto algún absceso por hongo. Y la literatura es nula en cuanto a esto. Se dice que los abscesos hepáticos componen el 3% de todos los abscesos intraabdominales, pero son el 48% de todos los abscesos a nivel de vísceras generales. Los abscesos piógenos van a la alza, pero increíblemente, y en cambio el absceso hepático amebiano va a la baja. Esto es reporte mundial. En México parece estar sucediendo eso y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué están aumentando los piógenos? Porque a partir de los 70s, principalmente en Taiwán, pero básicamente todo el sureste asiático, ha habido un incremento increíble de abscesos hepáticos causados por esta Klebsiella pneumoniae. Y de hecho hay un síndrome que le llaman el síndrome invasivo, que es el absceso hepático por esta Klebsiella, más complicaciones extrahepáticas, que son los que la matan, encefalitis, fascitis necrotizante increíblemente amplias y endoftalmitis. A principios del siglo pasado la mortalidad era muy alta, hasta el 80%, sin que hubiera tanto absceso por Klebsiella y no había este síndrome invasivo. Y ahora en el siglo XXI la mortalidad es baja si sacamos a los asiáticos. Si no metemos a las Klebsiellas, la mortalidad no es arriba del 10%, pero globalizando todos los abscesos, con esta Klebsiella se va hasta el 40%. En México, este es un estudio epidemiológico, no chafa, chafísima, con cero metodología, porque fue una encuesta por WhatsApp. Neta, así fue, un whatsappazo a mis cuates, dije, tengo que hablar de absceso hepático, díganme qué han visto el año pasado. El único que me falló fue Toño. Me dijo un montón, pero no me dijo cuántos ni de cuáles. Me dijo, yo tengo un montón, doctora, o sea que ese está excluido, creo yo. No me dio cifras. La verdad es que si se fijan entre mis cuates que me contestaron, tenemos esa tendencia como en el mundo. Han aumentado mucho los piógenos en México, han disminuido mucho los amebianos y solamente uno se comprobó que fuera mixto, tanto de ameba como piógeno. En el 2016, mis cuates de Morelia, Culiacán, la zona metropolitana de Guadalajara, Pachuca, San Luis Potosí, Torreón, Veracruz y 5 médicos de la Ciudad de México, juntamos 46 abscesos hepáticos en esas instituciones. Yo sé que tú te sales del promedio, Toñito. Entonces, bueno, después de mi estadística pitera, sí, México se comporta como el resto del mundo, están aumentando los piógenos. El absceso hepático amebiano es la manifestación extraintestinal más frecuente de la amebiasis. El mayor número de casos se da en las gentes que viven o que viajan a las zonas endémicas, y por la Organización Mundial de la Salud, las zonas endémicas para ameba son África, México, Centro y Sudamérica. El absceso hepático amebiano se da con mucho más frecuencia en el sexo masculino, una relación 10:1, y es muy raro en niños. De hecho, en el adulto joven también es raro. ¿Cuáles son los factores de riesgo, además de vivir en zonas endémicos? Pacientes inmunosuprimidos, homosexuales, hombres, no se da en homosexuales mujeres, en reclusos o gente y personas internadas en centros de rehabilitación, centros psiquiátricos, asilos, etcétera. Factores que empeoran el pronóstico del absceso hepático amebiano es gente que tenga diabetes mellitus, las embarazadas les va peor, los desnutridos,
los alcohólicos exógenos, no los alcohólicos por E. coli, los que ingieren glucocorticoides, jóvenes y cualquier malignidad, no necesariamente una neoplasia intraabdominal, empeora el pronóstico de un absceso hepático amibiano. Los síntomas, bueno, con mucho, los más frecuentes son el dolor en el cuadrante superior derecho, la fiebre y la náusea. La diarrea actual o reciente es extremadamente rara, bueno, no extremadamente rara, pero se encuentra en menos de una tercera parte de los enfermos, y la ictericia es muy poco frecuente, cuando mucho llega a ser el 20%. En el examen físico del paciente, bueno, las constantes son hepatomegalia y hepatodinia, un porcentaje muy alto de los pacientes son los que presentan estos dos signos. La ictericia es poca, y bueno, no tengo el porcentaje de pacientes que presentan los datos pulmonares, sobre todo de las bases o bibasales, hipoventilación y derrame pleural. El derrame pleural suele ser más del lado derecho, pero no encontré unas cifras como para deciros el porcentaje en la que se presenta. Los diagnósticos del absceso hepático, bueno, se hace en la biometría hemática, un porcentaje, 80% de los pacientes encontramos leucocitosis, casi nunca, o nunca va a haber eosinofilia. Es muy frecuente la anemia, microhipo, en más de la mitad de los pacientes. En el perfil hepático o las pruebas de función hepática hay una marcada elevación de la fosfatasa alcalina sin relación a gamma-glutamil o a transaminasas. La elevación de las transaminasas suele ser muy discreta, menos del doble, y si se elevan mucho es un factor de mal pronóstico, y muy poca elevación de las bilirrubinas con un patrón mixto. En cuanto a la serología, bueno, los anticuerpos antiameba suelen estar presentes en los pacientes hasta en el 99% de los casos, pero ahí en el librillo que os van a dar, no el librillo, en el librazo que os van a dar, viene que dependiendo de la técnica es más o menos sensible. Hay que tener en cuenta que en la primera semana no están positivos los anticuerpos. Entonces, si tenéis un paciente con un cuadro de absceso y sale la serameba negativa en la primera semana, no desistan, vuélvanlo a pedir en unos 10 días, ¿no? En imagen, bueno, hoy por hoy creo yo que el que todo mundo usamos, por bueno, bonito, barato y disponible y con una buena precisión diagnóstica, es el ultrasonido endoscópico, el ultrasonido no endoscópico, el ultrasonido convencional, y bueno, y la tomografía axial computada, que tiene mayor sensibilidad porque detecta lesiones más pequeñas, pero por costo, pues el ultrasonido lo supera. La resonancia magnética y la gamma no ofrecen ventajas sobre TAC o ultrasonido. Y bueno, la tele de tórax, que a mí me tocó ver un chorro de tele de tórax en pacientes con sospecha de absceso hepático amibiano, pues ya no se debe solicitar más que para buscar complicaciones pulmonares, si no se alcanzaron a ver los derrames con el ultrasonido o no hicimos tomografía. El manejo sigue siendo el de toda la vida, el metronidazol, que puede ser sustituido por tinidazol. Habitualmente el paciente responde en los primeros 3 días, 4 días, ya se ve una respuesta increíble, clínica y paraclínica, y aunque con 7 a 10 días del tratamiento se considera que ya debe estar curado el absceso hepático, la mayoría de los expertos, o de lo que yo revisé, recomiendan seguir, una vez resuelto el absceso, con amebicidas intraluminales, básicamente de yodo, por 20 días más. También se recomienda la paromimicina, pero yo en México no la encontré más que para uso veterinario. Se lo podría dar a alguna bestia por ahí, pero no a mis pacientes. En cuanto al drenaje, bueno, hoy por hoy está indicado solamente cuando el paciente no tiene respuesta al tratamiento farmacológico en las primeras 72 horas. Antes se hablaba que si el tamaño, que si más de 5 centímetros, que si más de 7, que si el volumen de 100, que si el volumen de 50, y la verdad es que no hay acuerdo,
Y en la última revisión de los expertos en absceso hepático amibiano dicen que la única indicación definitiva de drenaje es cuando no hay respuesta al tratamiento farmacológico o cuando hay afectación bilobar. Y bueno, hay que dejar el catéter ahí un rato y no estarlo pinchando cada día para ver qué sacamos. El absceso hepático piógeno, bueno, la incidencia es muy variable, desde 1.1 en Europa por 100.000 habitantes hasta 17.6 por cada 100.000 habitantes. En Asia, más de la mitad son polimicrobianos y la mortalidad es del 9 al 40%. Insisto, esta mortalidad alta se la debemos al síndrome invasivo ese de la Klebsiella pneumoniae. En términos generales no es una enfermedad grave. A nivel mundial el agente causal más frecuente es Escherichia coli y nos sube además la alcoholemia. Y en Asia, con mucho, es la Klebsiella pneumoniae. 50 a 73% de los casos de abscesos hepáticos en Asia es Klebsiella. En cuanto a la etiología de los abscesos hepáticos piógenos, eso se ha cambiado. Hace unos pocos años, cuando yo era residente, casi todos los abscesos hepáticos piógenos eran secundarios a apendicitis con pileflebitis. Hoy por hoy no es por eso, y la causa número 1 de absceso hepático piógeno es por patologías o intervenciones de las vías biliares, o malignidad, o inmunosupresión, o pacientes diabetes mellitus con pésimo control. Los bien controlados no les va. Es un cuadro insidioso. ¿Qué es insidioso? Es que parece que está bien, pero oculta gravedad. El absceso piógeno puede llegar a ser grave. Tienen malestar general, febrícula, fiebre, hiporexia, pérdida ponderal y un dolor abdominal sordo. Les puse ahí lo de dolor abdominal sordo porque yo no sabía que el dolor oía y me reía de mis estudiantes hasta que un estudiante me cayó el hocico y me dijo lo que era un dolor sordo, y ahí se los puse. Yo dije, ¿cuándo has visto oír un dolor? Toma, Mariví. Siempre aprende uno siendo maestro. Cuando el absceso se localiza cerca de la cúpula hepática, el dolor se refiere al hombro derecho, hay tos e irritación diafragmática o atelectasia, que normalmente hasta un mes después de instalado el cuadro, como es un cuadro clínico muy atípico, es cuando se llega al diagnóstico. Si ustedes ven, es fiebre y dolor el cuadro clínico. La ictericia es muy poco frecuente, entonces muy pocas veces piensan en hígado y andan buscando infecciones de pipí, infecciones pulmonares, orofaringias, y anda, vete, era el hígado, hijo. En el laboratorio, los pacientes también tienen leucocitosis, con neutrofilia y bandemia importante. La anemia es menos frecuente que en el amibiano, pero existe anemia, también microhipo. Aquí en el perfil hepático no hay elevación de la fosfatasa alcalina como sí en el amibiano, lo que hay es hipoalbuminemia, y mientras más baja la albúmina, más mal le va a ir a nuestro paciente. Y bueno, el diagnóstico se hace mediante los cultivos. Los hemocultivos, aun cuando se tomen, como dicen los cánones, en pico febril o con escalofrío tal, no son positivos en más del 50% de los casos. Así que lo que habrá que cultivar es el aspirado del absceso hepático, que ahí hasta en el 90% de los casos o más nos da el diagnóstico. Y cuando mandamos el cultivo de los abscesos hepáticos, por favor siempre soliciten que también les hagan para anaerobios. Mientras esperamos qué bicho es el que está causando la enfermedad, bueno, se recomienda iniciar con antibiótico empírico, uno que nos cubra bacilos gram negativos y cocos gram positivos, y el esquema más recomendable es una céfalos de tercera o cuarta generación, aunado a metronidazol o piperacilina tazobactam. Y después de que tengamos el cultivo, bueno, se dará el antibiótico de acuerdo al germen aislado y la sensibilidad reportada en el antibiograma para darle el tratamiento a la medida del paciente.
Aquí el drenaje, mira, me quedé como que sí, como que no, ¿qué le pasó? El drenaje en el absceso hepático piógeno, bueno, aquí sí, se dice que se debe drenar todo absceso mayor a 5 centímetros. El piógeno suelen ser abscesos múltiples, a diferencia del amibiano, que suele ser uno. Cuando hay muchos abscesos, se recomienda solamente drenar el mayor y no estar pinchándole todos los abscesos al pobre paciente, y hay que dejar el catéter a permanencia hasta que se chupe como una pasita. Ese ahí se puede quedar 2, 3, 4 días, dependiendo del volumen del absceso. La cirugía, bueno, la cirugía solamente está indicada cuando el paciente no tiene respuesta al tratamiento médico más drenaje percutáneo. Recomiendan esperar 96 horas, y si en 96 horas el paciente sigue ahí, como dice el doctor Uscanga, ni para arriba ni para abajo, no mejora, será candidato a cirugía. Estos abscesos enormes multiloculados también son indicación de cirugía. Y bueno, cuando el paciente tiene un absceso hepático piógeno, pero además tiene otra patología intraabdominal concurrente que requiere de un manejo quirúrgico. Muchísimas gracias por su atención, espero haya servido de algo.